Buenas tardes, soy Ivana Dávalos de quinto semestre y voy a hablar acerca de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento que inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Duró de 1945 a 1990. Dos potencias tomaron el relevo, Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados, el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. El personaje principal de este movimiento es John Fitzgerald Kennedy. El socialismo es una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una equidad política, social y económica de todas las personas. El personaje principal es Karl Marx. Una vez derrotado el nazismo, enemigo en común de ambas potencias en la Segunda Guerra Mundial, cada potencia intentó imponer sus intereses políticos e ideológicos y predominar mundialmente. La Guerra Fría se caracterizó por la violación de los derechos humanos por parte de ambos beligerantes, lo que resultó en grandes consecuencias para la sociedad de aquel entonces. La Guerra Fría se prolongó por un periodo aproximado de 42 años, quedando por terminada a principios de la década de los 90, llegando a acuerdos entre los presidentes de cada país, como lo eran Ronald Reagan de Estados Unidos y Gorbachev Mikhail de Unión Soviética. ¿Por qué se le llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones fueron ideológicas, políticas, económicas y propagandistas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones a gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría fueron que Estados Unidos y Rusia iniciaron sus enfrentamientos en 1917. La intervención rusa en la Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencia el deterioro de la economía y una crisis política. Ambos países se unieron en la lucha contra la Alemania nazi. La desconfianza aumentó cuando ambas partes rompieron los acuerdos obtenidos durante la Guerra Mundial. Los estadounidenses temían que después de la guerra la crisis económica que afectaba a Europa repercutiera en los Estados Unidos. Algunas de las cosas que pasaron durante la Guerra Fría fue que se creó la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, con el objetivo de apoyarse mutuamente con las tropas aliadas ante cualquier ataque de los ejércitos comunistas, entre ellos Estados Unidos, Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido y más. También se firmó el Pacto de Varsovia, un acuerdo realizado por el bloque del Este y acordando un apoyo militar mutuo en el caso de que hubiese una guerra armada. A pesar de no haberse enfrentado militarmente, ambas potencias participaron en guerras paralelas, como en Vietnam, Afganistán y en la Guerra de las Coreas. El final de la Guerra Fría fue cuando la URSS trató de mantener las relaciones comunistas lo máximo que podía, pero era un lastre para tantos países que estaban sufriendo la profunda crisis. Necesitaban un cambio de política semejante al de Estados Unidos. Esta reestructuración se le llamó perestroika. Muchos países aliados comenzaron a desligarse de la antigua Unión Soviética. Al final acabó desintegrándose, por lo que el Pacto de Varsovia desapareció en ella. Gracias al final de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron las relaciones comerciales con el resto del mundo, de manera que abrieron más los conocimientos, la cultura y la diversidad. La caída del muro de Berlín fue el pistolazo de salida al comienzo de las relaciones internacionales y al final de la Guerra Fría. Mi opinión acerca de la Guerra Fría es que fue generada por no respetar la ideología de los demás países y eso causó muchas vidas inocentes. Además, que todo conflicto y malentendido puede llegar a un acuerdo mutuo a través del diálogo y no es necesario llegar al límite de la guerra. Esta es una de las formas más bajas de egoísmo y de demostrar cuán cerrada es nuestra mente. Las guerras no solo provocan un genocidio, sino que además dejan a miles de familias en condiciones económicas bastante graves. También dejan a muchos niños en orfanatos y desestabilizan la economía del país. También lo dejan en malas condiciones y estas ciudades quedan completamente destruidas a causa de las guerras, que más costaría reconstruirlas y repararlas que construir una ciudad nueva. También pienso que esta guerra afectó a muchos territorios y también a la gente que salió damnificada, pero lo más lamentable es que por el hecho ocurrido del bloqueo de Berlín Occidental fue algo que se realizó sin aviso, entonces separó a mucha gente y a muchas familias. En mi opinión, siento que
las guerras se evitarían a base del respeto y de respetar a lo que las otras personas piensan, cosa que antes no hacían mucho, pero siento que hoy en día se ha generado más conciencia y eso está bien para evitar que hayan otras guerras.